Tu mente es software, prográmala. Tu cuerpo es una funda, cámbiala. La muerte es una enfermedad, cúrala. La extinción se aproxima, combátela. Hoy en Tiempo de Dados, Eclipse Phase segunda edición. Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los juegos de rol que por ambientación es uno de mis juegos de rol favoritos, que se trata de Eclipse Phase segunda edición. La segunda edición de un juego de rol que tiene bastante fama, principalmente porque llegó aquí a España, solamente llegó el básico salió con unos cuantos problemillas. Pero aquí tenemos la segunda edición, está completamente en inglés, ni se le espera la edición en castellano. No es una novedad, ya salió hace un par de años. ¿Y de qué trata Eclipse Phase? Es un juego de rol de ciencia ficción que enfoca todo lo que es el tema de la ciencia ficción desde un punto de vista transhumanista. ¿Qué es el tema del transhumanismo? Es el tema de que los humanos, por desarrollos tecnológicos, por tecnologías de la singularidad, llegan a un momento en que empiezan a transformarse en sí mismos a otra cosa. Por eso tiene el nombre de Eclipse Phase. Eclipse Phase es la fase en la cual una célula es infectada, se le ha cambiado el ADN, todavía está en el proceso de cambiar de un estado a otro, y es un poco lo que tenemos aquí. En Eclipse Phase la ambientación va de que hace en un periodo de tiempo determinado, normalmente suele ser más o menos una década, ocurrió un evento cataclísmico, un evento de proporciones apocalípticas en la Tierra, y la Tierra se perdió debido tanto a catástrofes climáticas como a una guerra con una serie de máquinas que se conocían como los Titanes, que obligaron a abandonar la Tierra. Murieron millones de personas y lo que queda es el resto de la humanidad que vive por el sistema solar con una Tierra abandonada, y donde intentan vivir en los distintos hábitats espaciales. Y al haber habido una diáspora de la humanidad por todo el sistema solar, cada uno de los remanentes de lo que sería la sociedad humana viven de maneras distintas, no necesariamente con la sociedad neocapitalista en la cual vivimos ahora mismo, sino que tenemos también ese neocapitalismo, sino que tenemos también reductos de otro tipo de maneras de vivir. Cosas como, por ejemplo, lugares que son súper socialistas, súper objetivistas, algunos ya directamente podríamos llamar que son sectas. Sobre todo hacia el sistema solar exterior tendríamos lo que sería la ley autonomista, que sería como una especie de congregación de hábitats muy aislados, donde la gente vive con diversas filosofías y diversas maneras. O sea, es prácticamente como una especie de lejano oeste, donde directamente cada uno de los lugares tiene su propia manera de vivir. La conciencia se puede digitalizar. De la gente que hayáis visto cosas como Altered Carbon, como Carbón Alterado, podréis ver que la concepción es más o menos igual, porque todo el mundo puede tener una conciencia digital y puede viajar a otros planetas simplemente transfiriendo su conciencia. Con lo cual, tu cuerpo no es tu cuerpo, sino que además puedes cambiarlo. Puedes cambiarlo desde otro cuerpo que sea completamente orgánico hasta uno que sea total o parcialmente artificial, o incluso tener algunas formas que son completamente alienígenas. Puedes tener un cuerpo de animal, por ejemplo. Además, no necesariamente puede ser un ser humano. En la ambientación de Eclipse Phase hay inteligencias artificiales, no necesariamente malignas. Tenemos también lo que serían animales elevados, cosas como por ejemplo pulpos, cuervos, monos, a los cuales se les ha dotado de inteligencia y tienen ciertos estatus, ya que se les considera parte de la transhumanidad, que es como se considera por ejemplo los personajes. También tenemos otros conceptos como por ejemplo las máquinas cornucopia, que son como una especie de impresoras 3D, que simplemente les das unos materiales, les das unos patrones de construcción y te fabrican casi cualquier cosa. Eso evidentemente crea una política de escasez en la cual lo único que necesitas son los materiales, y en el cual prácticamente casi todo el mundo puede fabricar casi cualquier cosa. Lo que pasa es que hay algunas sociedades que esto lo tienen un poco más controlado, principalmente para mantener, por ejemplo, sus estilos de gobierno o para mantener la seguridad, dependiendo de dónde estés. Este juego tiene una gran carga de ambientación
principalmente porque trata casi todos los planetas del sistema solar, lunas, bueno, más que los planetas, la luna, los satélites, los asteroides, los distintos hábitats que puedes llegar a encontrarte. Hay bastantes suplementos de la primera edición que detallan bastante más lo que sería cada uno de los lugares que se pueden visitar. ¿Y qué tenemos en esta segunda edición? Bueno, para hablar de la segunda edición tendremos que hablar un poco de la primera edición. La primera edición era más o menos lo que tenemos aquí, evidentemente un poco más resumido, pero tenía un grave problema, que es que era el sistema. El sistema, la segunda edición tiene bastante ese sistema. La primera edición es un porcentual, un juego de rol porcentual donde se tiran dados de 100. Es un poco, vive un poco a caballo entre ser un BRP, un Basic Role Playing, un juego de Chaosium, como por ejemplo la llamada de Tulu, con cosas bastante más modernas, porque evidentemente tiene muchos conceptos que en la llamada de Tulu ni RuneQuest tienen. Cosas como por ejemplo armamento, cambios de cuerpo, ataques psíquicos, porque hay también poderes psíquicos, eso además está también integrado. Hackeo, que se pueda vivir en una red virtual, por ejemplo. Y esto evidentemente hace que sea un poquito distinto. Además tenía algunas cosas, algunos hackeos, cosas como por ejemplo los porcentajes de crítico, el hecho de que había unos puntos de habilidad, unas metamonedas que se llamaban Moxis, que te permitían, por ejemplo, dar la vuelta a las tiradas. Dar la vuelta a las tiradas, en caso de que sacaras, por ejemplo, un 86, lo podías convertir en un 68, por ejemplo. Lo cual te servía, por ejemplo, para convertir un éxito en un fracaso, por ejemplo. Los puntuaciones dobles normalmente eran críticos o pifias, dependiendo de si habías fallado o si habías pasado la tirada. Por ejemplo, sacar un 11, un 1-1 es una pifia, un 2-2 es una pifia, perdón, un 2-2, perdón, un 1-1 es un crítico, un 2-2 es un crítico, normalmente, porque normalmente sueles tener un 20 y pico. Si sacas, por ejemplo, un 99, eso es una pifia total y absoluta, y lo mismo que un 100. ¿Qué más tenemos aquí? Pero uno de los problemas que tenía Eclipse originalmente, sobre todo, era la generación de personajes. La generación de personajes se hacía por puntos. Se hacía cogiendo un mogollón de puntos, repartiendo por un montón de habilidades. Este es uno de esos juegos que tienen un montón de habilidades. Eso se parece bastante a la llamada de Tulu. Y no solamente eso, sino además esos puntos te servían, por ejemplo, para comprar el cuerpo que tenías, las capacidades que tenía este cuerpo. Había sistema de ventajas, sistema de desventajas. Todo eso lo complicaba mucho. Te podías tirar una sesión entera creando el personaje. De hecho, todavía te puedes tirar una sesión entera creando el personaje. También tenía el problema de que, como puedes cambiarte el cuerpo, que aquí en este juego se llama morfo, no se llama funda, te puedes cambiar el morfo. Esto te puedes cambiar el morfo en mitad de una partida. Puede ser que perfectamente tengas que ir, por ejemplo, de Marte a Venus, y una vez que llegues a Venus no utilices el mismo cuerpo que estabas utilizando. El cuerpo en primera edición te modificaba las características. Eso ya es un problema, pero es que encima, dentro de lo que sería el sistema de Eclipse, las bases de las habilidades, que ya os digo que son porcentuales, se modificaban con respecto al morfo en el cual estabas, lo cual significaba que tenías que recalcular la ficha. Tenías que recalcular la ficha, tenías prácticamente que hacerte una copia de esa ficha para irle cambiando cosas. Esto, por ejemplo, en mesa era altamente complicado, y además podía llegar a matar bastante el ritmo de la partida. Esto que comento lo solucionaron en la edición, porque esto tiene una edición Fate, que lo sacaron cuando sacaron la guía del jugador de primera edición, donde esto ya desaparecía. Ya hacían que los morfos te dieran un aspecto. Ya la gente que conozca Fate, esto lo sabéis, que te dieran un aspecto y te dieran unas puntuaciones de vida y voluntad, unos pequeños modificadores y algunas capacidades que eran proezas. Y con eso podías hacer prácticamente el cambio de personaje al vuelo, lo cual era muy útil. Pero bueno, a ver, seguía siendo Fate. Hay gente que prefiere normalmente los sistemas originales. Y en este caso, aquí tenemos la segunda edición de Eclipse Fate. Menudo preludio. Esto todo lo que estoy diciendo, por cierto, de la primera edición. ¿Qué tenemos aquí en Eclipse Fate segunda edición? Prácticamente es primera edición. Pero hay bastantes cambios para bien. Principalmente el cambio más significativo es el tema de los morfos.
Los morfos en Eclipse Phase segunda edición ya no dan tantas cosas ni modifican cosas tan directamente en la ficha. No te modifican las características directamente. Lo que hacen es que te cambian, sobre todo, además de darte algunas habilidades especiales, que esto, bueno, esto es simplemente referenciar al libro y ya está. Tenemos el... De hecho, además tenemos aquí un pequeño... Hacia el final del libro tenemos un pequeño resumen de todo lo que sería la regla. Ya como podéis ver esto... Es que prácticamente ya no enseño que los libros son a color, porque es que ahora ya es la tónica. Antiguamente era muy fácil decir, es que este libro está hecho primerosamente a color, pero es que ahora es algo muy habitual. De todas maneras, hay que decir una cosa, el arte de este libro está bastante bien. Está bastante bien, además es una gozada de leer. O sea, es una gozada de leer, sobre todo para gente que sea más o menos novata y que quiera empaparse o repasar. Esto además está escrito de una manera súper amena. Evidentemente amena si sabéis inglés, claro. El tema. El mayor cambio que tiene en el cambio del Corvus, que por cierto, para la gente que no conozca Eclipse Phase, además de tener aquí lo que sería el sistema solar, que ahora aquí se ve un poquito mejor de lo que se veía en primera edición, porque en primera edición hacían el típico plano partido, por lo cual algunas veces te dejabas alguna que otra cosa. Aunque hay que decir de que en el antiguo Eclipse Phase te ponían alguna que otra notita. En el caso del mapa. Durante la creación de personajes, evidentemente, tenemos algunos arquetipos, tenemos algunos creados para que podáis ver un poquito de qué van los personajes. Esto tiene bastantes menos estadísticas que la primera edición, sinceramente. Podemos tener por aquí una pequeña guía de morfos. Tenemos aquí una pequeña guía de morfos. Que los morfos, como son los cuervos, como podéis ver, se pueden llevar lo que son literalmente robots. Algunos robots hasta modulares. Algunas fundas animales. Ya lo llamo funda y morfo indistintamente, por un tema de que ya me he acostumbrado. Y algunas evidentemente te dan más capacidades que otras. Lo que sería un humano básico es lo que se suele llamar un humano llano. Principalmente lo único que te da es que tienes más puntuaciones de flex. Sí, he dicho puntuaciones de flex. ¿Os acordáis que os he dicho de que la primera edición tenía una metamoneda que te servía para volver a tirar, cambiar dados, ese tipo de cosas? Es principalmente la novedad que tiene esta versión. La novedad que tiene esta versión es que en lugar de tener simplemente una reserva de puntos, tienes 4. Tienes intuición, tienes moxie, tienes vigor y tienes flex. La intuición es sobre todo mental, el moxie es sobre todo social, el vigor es sobre todo físico y el flex es un poco más de trama. Se parece un poco a los puntos fate, porque te permite alterar la trama un poco. Lo cual me ha alegrado ver que han utilizado los puntos, los antiguos puntos de moxie que eran muy mecánicos, y han metido metamonedas para poder alterar la trama. Lo cual está bastante guay. Con respecto a las modificaciones que tiene con respecto a la primera edición, además, incluyen bastantes cosas de los suplementos. Tiene unos cuantos suplementos, sobre todo suplementos de política, suplementos de vigilancia electrónica, suplementos sobre... Esto creo que estaba en Panopticon. Suplementos sobre las mafias. Evidentemente no te viene todo, pero te vienen algunas cosas que no estaban antiguamente. Y tenemos también una cosa que le faltaba, sobre todo en la primera edición, que era la parte de los antagonistas. O sea, habían algunos antagonistas, pero nos hacían falta. Llegó un momento en que te hacían falta más. De hecho, hay un suplemento antiguo que se llama... Bueno, antiguo, tampoco, fue justo lo que sacaron antes. Que se llaman Riesgos X, que son los antagonistas. Sí, porque aquí normalmente... por cierto, que no he dicho de qué van las partidas. Normalmente la base... A ver, puede ir de casi cualquier cosa. Pero la base normalmente suele ser una especie de investigación, terror y normalmente intriga. Principalmente porque los jugadores suelen jugar con una organización que se llama Firewall, que es una especie de organización secreta parecida a la del juego de rol de Delta Green.
Por ejemplo, la sociedad es una sociedad secreta que tiene un lema que es no hay que permitir otra caída. Que la caída es el nombre que tiene esa especie de apocalipsis que ocurrió en la Tierra. Principalmente lo que se dedican es a vigilar los riesgos que son potenciales para provocar un evento de extinción de la humanidad. Estos pueden venir desde cualquier sitio, desde entidades alienígenas, exhumanos, inteligencias titán que han vuelto, experimentos que se hayan salido de madre, amenazas de fuera del sistema solar, sí, porque existen cosas como por ejemplo las puertas Pandora. Eso es otra manera de jugar, que es que existen en ciertos puntos del sistema solar unas puertas que permiten abrir portales a otros sistemas solares, que nadie sabe de dónde han venido, no aparecieron antes de que los titanes desaparecieran, misteriosamente. A pesar de que los titanes han desaparecido, han dejado un montón de errores en la Tierra, con lo cual nadie baja. Aunque hay algunas facciones que dicen, deberíamos volver a reclamar la Tierra. Quita. Pues... Y esto es Eclipse Phase segunda edición. La verdad es que he rascado prácticamente a la superficie, porque es que hay un montón de cosas. Entre las facciones que se pueden elegir, que hay un poco de todo. De hecho, hay una facción que, por cierto, han prohibido desde... que había en la primera edición, que ya no se puede llevar, si es un poco Gate of Fenris el tema, porque se les... principalmente lo dijeron porque se les llenaban los foros de gente de extrema derecha. Así que ya no se pueden jugar. Aunque ya sabéis, vuestras partidas podéis hacer lo que queráis, pero se aconseja que no, que mejor que no. Y la verdad es que esto es un juegazo, aunque solo sea para leeros el trasfondo y quizás jugarlo con otras cosas. Hay mucha gente que eso lo hace. Y la verdad es que muchas ganas de probarlo. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.